Vamos a meternos de lleno en un momento que de verdad lo cambió todo en la historia de España. Un periodo increíble en el que una crisis familiar, una crisis de la corona, acaba provocando una guerra total. Una guerra que no solo se enfrentó al mismísimo Napoleón, sino que además, y casi sin creerlo, plantó las semillas de lo que hoy es la democracia española. Para entender bien toda esta historia, creo que la clave está en hacerse esta pregunta. ¿Cómo se viene abajo un reino entero? Porque, como vamos a ver, la respuesta no es tan simple como decir llegó un ejército y lo invadió. No. Muchas veces el colapso, la verdadera podredumbre, empieza mucho antes y desde dentro. Así que, para desgranarlo todo, lo hemos dividido en 5 partes. Primero veremos esa corona en crisis, esa monarquía que se deshacía por dentro. Luego la jugada maestra de Napoleón, su trampa. Después la guerra, que no fue solo una, sino 2 guerras a la vez, una con fusiles y otra con ideas. De ahí pasaremos al increíble nacimiento de la Constitución de Cádiz. Y para terminar, veremos las consecuencias, las cicatrices que dejó un conflicto tan brutal. Muy bien, pues empecemos por el principio. Hay que viajar a finales del siglo XVIII. Porque mucho antes de que un solo soldado francés pusiera un pie en España, la monarquía española ya estaba, por decirlo suavemente, haciendo aguas. Tenía unas debilidades internas muy graves que la convirtieron en una presa fácil. Y en el centro de todo este lío estaban estas 2 figuras. Por un lado, Carlos IV, un rey al que, siendo sinceros, le faltaba carácter. Por otro, su hombre de confianza, Manuel Godoy, un primer ministro que generaba un rechazo tremendo en la sociedad. ¿El resultado? Un vacío de poder, un descontento generalizado, vamos, el caldo de cultivo perfecto para el desastre. Y si miramos esta cronología, se ve perfectamente cómo fue esa caída en picado. No fue cosa de un día, fue una década de malas decisiones que fueron encadenando a España a la Francia de Napoleón. Primero una alianza, luego un tratado que te somete, después el desastre naval de Trafalgar que te deja indefenso y al final el tratado de Fontainebleau, que fue básicamente abrirle la puerta de casa al invasor. Y aquí es donde entra en escena el genio militar y estratega de Napoleón. Él vio el caos de la familia real española, esa pelea entre padre e hijo, y se dio cuenta de que era la oportunidad de su vida. Supo explotar sus miserias de una forma magistral. Su plan fue una obra de arte de la manipulación, casi una partida de ajedrez. Primero, usa la excusa de Portugal para meter a sus tropas en España. Pero, sorpresa, no van a Portugal, se quedan y ocupan ciudades. Aprovecha la crisis interna, el motín de Aranjuez, para llamar a la familia real a Bayona con el pretexto de mediar en su pelea. Pero era una trampa. Una vez allí, los presiona y obliga a los dos, a padre y a hijo, a renunciar al trono. Jaque mate, y la corona para su hermano, José Bonaparte. Y así, de la noche a la mañana, España tiene un nuevo rey. Un rey francés, impuesto a la fuerza. Napoleón pensaba que ya lo tenía todo hecho, pero se olvidó de una variable que no entraba en sus cálculos, el pueblo. Y el pueblo español no estaba dispuesto a aceptarlo. El 2 de mayo de 1808, esa fecha lo cambia todo. El pueblo de Madrid se levanta contra el ejército francés, y esa chispa prende una hoguera que se extenderá por todo el país, la Guerra de la Independencia. Pero ojo, porque no fue solo una guerra de tiros, fue un conflicto doble. Por un lado, se luchaba por la tierra, por otro, se libraba una batalla brutal por las ideas y el futuro del país. Esta Pabla lo explica a la perfección. Pensemos que son como 2 películas que ocurren a la vez. En una tenemos la guerra pura y dura, los levantamientos, batallas como la de Bailén, que fue un bombazo, y la famosa guerra de guerrillas. En la otra película, la política, ocurre algo fascinante. Como no hay rey, el poder de repente vuelve a la gente. Y la gente se organiza sola, crea juntas, y al final decide convocar unas cortes para escribir las reglas de un nuevo país. Y tenemos que pararnos un segundo en esto de la guerrilla, porque fue el invento español que lo cambió todo. Es lo que hoy llamaríamos guerra asimétrica. Grupos pequeños de gente normal que conocen el terreno y que sin poder enfrentarse al ejército más poderoso del mundo cara a cara, lo desangran poco a poco con emboscadas y sabotajes. Napoleón controlaba las ciudades de día, pero de noche y en el campo, el país era de la guerrilla. Este es el otro punto clave, el acto verdaderamente revolucionario. El rey no está. ¿Y qué pasa? ¿El país se hunde en el caos? No. La gente da un paso al frente y dice, ahora mandamos nosotros. Se crean juntas por todas partes para organizar la lucha. Es un acto de soberanía popular en toda regla. Es la nación asumiendo su propio poder. Y eso sentó las bases para todo lo que vendría después. Y lo que vino después fue algo absolutamente extraordinario. Mientras el país ardía en llamas, en una ciudad del sur, Cádiz, que estaba sitiada pero resistía, se estaba cocinando algo impensable.
la primera constitución liberal de la historia de España. Un faro de modernidad en medio del caos. Esta frase es corta, pero potentísima, porque el 19 de marzo de 1812, el día de San José, la Pepa, lo que se hizo en Cádiz, no fue solo firmar un papel, fue dibujar sobre el mapa un país completamente nuevo, un país basado en ideas que eran la antítesis de todo lo que había representado el antiguo régimen. Y es que, si miramos sus pilares, cada uno es una bomba contra el absolutismo. Primero, y el más importante, soberanía nacional. Se acabó eso de que el poder viene de Dios. Ahora el poder reside en la nación, en la gente. Segundo, división de poderes, para que nadie acumule demasiado. Tercero, igualdad ante la ley. Adiós a los privilegios por nacer en una familia u otra. Y por último, derechos y libertades, como la de imprenta. Vamos, que fue una ruptura total y absoluta. Por eso, la Pepa es mucho más que una ley española. Se convirtió en un mito, en una bandera para todos los movimientos liberales de Europa y América. Todos los que luchaban contra las monarquías absolutas en el siglo XIX miraban a Cádiz como una fuente de inspiración. Pero claro, toda esta luz, toda esta explosión de ideas modernas, no nació de la nada. Nació del fuego y de la sangre. Y tuvo un precio altísimo. Así que ahora toca hablar del lado oscuro, de las cicatrices, del coste humano y material que dejó esta guerra. A veces, los números se quedan fríos, pero hay que intentar imaginarlo. Cientos de miles de personas. Es la cifra que se estima de muertos. Y no solo en combate, sino por el hambre, por las enfermedades que se extendieron. Fue una auténtica catástrofe demográfica que dejó una herida profundísima en la sociedad española. El legado de la guerra fue terrible y complejo. A nivel humano, una sangría de población y el drama del exilio de los afrancesados. En lo económico, un país literalmente en ruinas, campos destrozados, ciudades saqueadas, industria paralizada. Políticamente, fue una paradoja. De la guerra nació el liberalismo, sí, pero también nació la división entre dos Españas que se pasarían todo el siglo siguiente peleando. Y a nivel internacional, una España tan débil que ya no pudo retener su imperio, lo que aceleró las independencias en América. Al final, Napoleón pierde. Se firma el Tratado de Valenzay y Fernando VII, el deseado, vuelve a España como rey. Él seguramente pensaba que podía pulsar un botón y hacer como si nada hubiera pasado, volver al absolutismo de siempre. Pero era imposible. La nación a la que volvía ya no era la misma. La guerra y, sobre todo, las ideas de Cádiz la habían cambiado para siempre. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta bastante incómoda. La guerra fue una masacre, un horror que dejó cicatrices que duraron generaciones, pero de esa misma destrucción, de ese caos, nació una idea política revolucionaria que cambió la historia de España. Y eso nos obliga a pensar en esa relación tan complicada y a menudo tan trágica que existe entre el progreso y el sacrificio.